Amén. Así que el día de hoy vamos a compartir, no sé si me apoya. Hoy voy a hacer un equipo con Junior, así que vamos Junior. Ok, el tema de esta mañana es un discipulado eficiente que inicia desde la niñez. Note que no dice deficiente, dice, dígalo, dice eficiente. Y eficiente, hermano, se refiere a la capacidad, diga capacidad. Eficiente tiene que ver con la capacidad de lograr algo con la menor cantidad de recursos posibles. ¿Cuántos eficientes estamos aquí? Quiere decir que el discipulado debe ser intencional, de tal manera que cree en nosotros la responsabilidad y el compromiso para prepararnos para llevar a cabo esa tarea. Amén. ¿Cuántos discipuladores intencionales hay aquí? Que ya no alcanzan nuestros templos porque estamos discipulando constantemente, que estos discípulos están trayendo más almas al Señor. Amén. Así que hoy en esta mañana quisiera que prestemos bastante atención y quiero compartirles la siguiente diapositiva. Léalo ahí bien fuerte. ¿Qué nos dice? El discipulado de las nuevas generaciones, ¿dónde comienza? En casa y se fortalece en la iglesia. Amén. No es al revés, no es en la iglesia y luego en la casa, sino que inicia en la casa, porque quiere decir, hermanos, que no solamente en los hogares debe haber una buena crianza, sino debe haber un buen discipulado. Amén. ¿Y cuántos pastores estamos preocupados porque realmente en los hogares de nuestros miembros se practique un buen discipulado? No solamente que tengan buenas comodidades, sino que realmente estén conociendo al Señor. Y quiero darle un pequeño ejemplo. En la iglesia local tenemos un equipo de servidores donde los jóvenes, adolescentes, preadolescentes o algunos adultos participan. Ellos se encargan de que una hora antes la iglesia esté limpia, una hora antes tienen que probar el sonido, prender las pantallas, colocar las sillas, todo listo para que cuando llegue el líder del tal ministerio que le toque, sea noche de oración, de familia, de jóvenes, etcétera, ellos puedan venir y encuentran todo listo. Oran y empiezan. En estos equipos teníamos a un adolescente, un poco rebelde, un poco de pronto distraído, pero a medida que integró el equipo, porque no solamente vienen a servir, sino también llevan tiempos devocionales con el encargado de servidores, pero llegó un punto en que la mamá me dijo, pastor, me he dado cuenta que mi hijo ha cambiado. Veo que es responsable, que es puntual, viene a la iglesia y veo que sabe usar el trapeador y sabe usar una escoba. Me encantaría que venga a mi casa y quiero que vea su cuarto. Y yo le dije a la hermana, en la iglesia yo soy el pastor y en la casa usted es la mamá. Yo no voy a ir a su casa a hacer el trabajo que a usted le toca. Amén. ¿Dónde empieza el discipulado? Y en la iglesia se refuerza. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por ello? No solamente porque tengamos buenos temas dentro de la iglesia, sino que en casa lo estén practicando y sobre todo con los niños. Amén. Quiero que lea la siguiente diapositiva. Léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Estarán tus líderes y familias equipados para esta misión tan importante del discipulado? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, somos testigos del poder de Dios que está transformando, y quiero decirlo muy lento, que está transformando la vida de los niños que son los hijos de los padres que congregan en tu iglesia? Estamos viendo cómo realmente esos niños son transformados. Estamos viendo cómo esos niños anhelan venir a la iglesia, anhelan orar, que realmente los niños de los hijos de nuestros padres que congregan en la iglesia local saben orar, saben de pronto dirigir un culto. Porque si el discipulado empieza en la casa, hermanos, deben practicar lo que están viviendo junto con sus padres. Amén. ¿De qué manera podemos conectar a los niños con Dios? Dos formas. La primera, alcanzándolos para Cristo, y la segunda es ayudándolos en su crecimiento espiritual. Pero quiero que meditemos en la siguiente diapositiva. A ver si me ayudan. Dice, los principales educadores o mentores espirituales que los niños necesitan no somos nosotros, los pastores o los líderes, sino ¿quiénes? Los padres. Amén. Esos padres deben ser los principales educadores espirituales.
Anteriormente se ha estado trabajando bastante en un taller llamado Los padres son los responsables de la vida espiritual de sus hijos. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta, pero hay padres que pueden congregar, hay padres que se pueden quebrantar en los cultos, en los tiempos de oración, hacen compromisos, pero en casa hay algo que está pasando. Los hijos están escuchando algo a sus padres, pero los ven no hacerlo. Y quiero que leamos el siguiente versículo, Deuteronomios capítulo 6, versos 6 al 7, que también está ahí en la diapositiva. Léalo fuerte. ¿Qué dice? Y estas palabras, ¿estarán dónde? ¿Y qué vamos a hacer? Léalo fuerte. Ujú. Quiero que levante la mano todos los que tienen hijos, todos los padres, madre, padre, amén. Yo sé que algunos han viajado, no están cerca de casa, los que estamos en Lima quizás vamos a regresar, pero quiero preguntarle algo. ¿Qué compartió ayer con sus hijos? ¿Qué compartió antes de ayer con ellos? Yo escucho a algunas madres que dicen, estoy cansada de cocinar todos los días, ya no sé qué cocinar. ¿Ha escuchado a alguna esposa decir eso? ¿Sí? Pero qué bonito sería escuchar a las madres y a los padres decir, mañana qué le enseño, qué le doy de comer espiritualmente a mis hijos, qué devocional voy a hacer con ellos. Por ejemplo, si estamos tomando desayuno y cuando el hijito te dice, alcánzame el pan, ¿podrías usar el pan para decirle, ¿sabías también que no solo de pan vivirá el hombre? Seamos intencionales porque se habla de un discipulado intencional. Y aquí vemos un mandato divino de Dios para los padres. Hermano, implica el día y la noche. Dice al acostarte y al levantarte, aun cuando estemos en casa o fuera de casa. ¿Y cuántos de nosotros estamos practicando esto para poder enseñarle a la congregación, a los padres, para que puedan discipular a sus hijos? Y a veces pasa que hay cosas más importantes que discipular a nuestros hijos. ¿Dónde empieza el discipulado? Y en la iglesia lo reforzamos. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos, que hay un mandato divino? Y quiero contarle rápidamente, ya algunos de pronto que han escuchado mi testimonio, yo me entregué a los 10 años, en la iglesia local no había ministerio de niños, no había culto para niños. Hoy en día tenemos culto para niños 1 o 2 veces a la semana. Pero en esta pequeña iglesia me adoptó la líder de jóvenes. Y los cultos eran de lunes a domingo. Y mire, el asistir constantemente a la iglesia me discipuló porque mis padres no eran cristianos. Y eso es triste, ¿verdad? Yo creo que este mandato no lo cumplen aquellos padres que no son cristianos, pero aquellos padres que son cristianos creo que no hubiera excusa. Pero el congregar constantemente de lunes a domingo me fue discipulando. ¿Por qué? Porque en la iglesia local había oración de 6 a 7 y había una campanita que cuando sonaba el tilín, tilín, es que ya iba a empezar el culto. Pero yo sabía que de 6 a 7 había oración y tenía que estar a las 7, a las 6. A las 7 empezaba el culto y a las 9 terminaba. De lunes a domingo. Todos los martes eran vigilia y estaba ahí. No, de pronto no necesitaba que papá o mamá, porque no eran cristianos, me digan, ¿vas a ir a congregar? ¿Vas a leer tu Biblia? ¿Vas a orar? Sino que realmente, hermanos, había un hambre por buscar de Dios, un deseo por buscar de Él. Claro que como tenía 10 años y a veces los pastores, pero yo sé que usted no, predican para los adultos y no se dan cuenta que hay niños sentados. Y cuando el pastor terminaba de predicar, para agradecer la prédica, yo me levantaba y decía, Señor, no he entendido nada, pero sé que poco a poco voy a entender. Pero eso no quitaba el deseo de querer congregar. En una iglesia muy humilde, con un bombito de piel de cabra y con una tarola de banda. Pero amábamos adorar a Dios. Por eso le digo, hermanos, si los padres que tenemos en nuestras congregaciones están practicando el discipulado en casa, están enamorándolos del Señor al ver sus vidas. Yo hablaba con papá y le decía, ¿qué es lo primero que escuchan tus hijos cuando te levantas? ¿Te escuchan orar? ¿Te escuchan meditar la palabra del Señor? Porque realmente, hermanos, hay algo muy importante y le digo esto con todo el corazón, que cuando un niño es guiado a Cristo y descubre y experimenta el amor de Dios, sucede algo poderoso. Realmente se experimenta el siguiente versículo.
quiero que lo leamos fuerte. ¿Qué nos dice? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Qué dice? Tribulación, o angustia, o persecución, hambre. El versículo siguiente. Ahí está. Todos lo conocemos, ¿verdad? Y es que realmente, hermanos, cuando un niño experimenta el amor de Dios, no solamente lo descubre, sino que lo experimenta. Hermano, llega un punto en que empieza a amar al Señor con todo su corazón. Amén. Y es que el amor de Dios también puede cautivar el corazón de un niño. ¿Cuántos creen eso? Que el amor de Dios puede atraer al niño de tal manera que ese amor produce fidelidad. ¿Se imagina un niño orar y decir, Señor, no te quiero fallar porque te amo? Porque está siendo discipulado. Y en ese discipulado en casa está conociendo y experimentando el amor de Dios. De eso se trata. Amén. Discipulado, ya decía nuestro pastor Osber, no consiste en el discipulado 1, 2 y 3, porque es un proceso que dura toda la vida. Y yo le digo algo, hermanos, si nosotros tenemos niños en nuestras iglesias y tenemos a esos padres congregando, qué privilegio más grande. Usted no se imagina las veces, las muchas oraciones, los muchos años que yo oraba para que mis padres se conviertan al Señor. Y después de 25 años, ahora congregan con nosotros. Y Dios me dio el privilegio de poderlos bautizar. Pero usted no se imagina cómo un niño que ama al Señor desea tener a su familia, desea buscar con ellos. Pero hoy en día hay muchos que congregan y los dejan en casa. Y quiero contarles la historia de una hermana en la iglesia que nos contó su testimonio, que salió del culto de niños con 2 de sus hijitos de 10 y de 8, y ellos andaban con su Biblia y se van a la panadería antes de llegar a casa, después del culto de niños, y sus Biblias las dejan en las mesitas de la panadería, se ponen en su celular, la mamá termina de comprar, se van a la casa con su celular y no con su Biblia. Llegan a la casa y la mamá siempre les mandaba a leer y a orar, les mandaba, porque ese es el problema, porque el discipulado no solamente se trata de decir, de ordenar, sino de hacer y de acompañar. Amén. ¿Qué pasaba con la hermana? Ella seguía sus cosas, le decían, lean su Biblia. Ya, mamá. Lunes, martes, miércoles. Llegó el sábado para volver al culto de niños. La mamá los alista, le dice, ok, cojan sus Biblias. Y el niño mayor le dice, tenemos algo que contarte. ¿Qué pasó? Las Biblias. No sabemos, pero lo único que nos acordamos que la última vez que tuvimos la Biblia fue en la panadería. Pero todos los días, como no había supervisión, le decían, ya hemos leído. Y la mamá le dice, ¿por qué me han engañado? Es que no queríamos que nos prohíbas estar en el celular. Mire, hermanos, no es necesario que cuando un niño se entrega al Señor necesita que sus padres sean cristianos, porque basta con conocer al Señor y experimentar su amor y sucede la transformación en la vida del niño. Amén. Es por eso que necesitamos entender que nosotros los padres somos responsables de la vida espiritual de ellos. Amén. Y yo hablaba con algunas madres en la iglesia y les decía, ¿cuántos de ustedes se van a acostar tranquilos sabiendo que si el Señor viene hoy, se va usted y se van sus hijos? Porque realmente aman al Señor. Quiero que leamos la siguiente diapositiva. Léalo con mucho cuidado porque ese niño lo está señalando. Amén. ¿Qué dice? ¿Por qué a veces se impide a los niños ser bautizados o participar de la Santa Cena? Porque no congregan, dicen algunos. Porque no ofrendan, dicen algunos. Solo cantan. Pero algo que yo he experimentado, hermanos, en algunos lugares que he ido, es que dicen que los verdaderos mentirosos aparecen cuando cantan o cuando alaban. Porque cantan lo que no viven. Amén. Y hay algunos lugares donde se canta Espíritu Santo, me he acostumbrado a estar contigo. ¿Se acuerdan la canción? Si tú no estás, siento morir. Pero cuando llegó el momento de compartir con ellos y preguntar por su horario de devocional diario, no tenían. O sea, hay tiempo para otras cosas más importantes, menos para estar con el Señor en tiempo de intimidad, en tiempo de búsqueda.
Amén. Entonces, ¿por qué les impedimos a los niños? ¿Será por la siguiente respuesta? Mire, o por la siguiente pregunta. Mire la mirada de esa niña. ¿Qué nos dice la niña? ¿No será que los niños en tu congregación, léalo fuerte usted? Podría ser quizás en algunos lugares esta la realidad. Amén. Que los niños son el espejo que refleja la condición espiritual de nuestra membresía. Amén. Por eso es muy importante entender que el discipulado empieza en casa. Y ya anteriormente han escuchado a nuestras líderes cuando presentaban la visión del Ministerio de Niños. Nuestro supervisor actual, llamado Tim Colter, y yo estuve escuchando en las transmisiones que cuando a él le están dando el recibimiento como supervisor general, él dijo lo siguiente, ¿no? Dijo que a mis 8 años entregué mi vida al Señor e hice mi pacto de membresía en esta iglesia. Y en ese momento decía él, han pasado 53 años y sigo siendo fiel al Señor y a esta casa. Es porque hubo gente que lo discipuló, que no lo menospreció. ¿Y cuántos de nosotros realmente queremos alcanzar a las nuevas generaciones? No desaprovechemos la gran oportunidad, hermanos, que el Señor nos da cuando llegan niños a la iglesia. Amén. Si no tiene niños, nombre líderes, porque algunos pastores nos decían, no tengo líder de niños porque no hay niños, o no tengo líder de adolescentes porque no hay adolescentes. Nombre, porque nuestro objetivo es ganar. Y hay algunos lugares donde nos gusta reciclar, ¿no? Gente que viene de otra iglesia y quiere congregar con nosotros. Tenemos que salir a ganar las nuevas almas. Amén. Quiero compartirle 4 preguntas para estar finalizando este tiempo y ahí quiero que lo leamos fuerte. La primera pregunta nos dice, ¿por qué razón hacemos lo que hacemos? Y esto tiene que ver con propósito. Amén. No vamos a detallar las preguntas. Quiero que usted reflexione por qué hacemos lo que hacemos. Eso tiene que ver con propósito. Siguiente pregunta. ¿A quiénes queremos alcanzar? Tiene que ver con gente. Y en esta ocasión estamos hablando de niños. Tercera pregunta. ¿De qué manera vamos a cumplir nuestros objetivos? Tiene que ver con proceso. Amén. Nada es de golpe, nada es rápido, nada es instantáneo. ¿Verdad? No es un allí, amén. Tiene que haber paciencia. Habla de proceso. 4. ¿Cuáles son los pasos necesarios para que nuestros niños puedan crecer espiritualmente? Habla de camino. Amén. Que ellos realmente puedan encontrar ese camino a través del proceso, a través del propósito que nosotros vamos a plasmar. Respondiendo a estas preguntas, realmente, hermanos, vamos a encontrar el propósito para desarrollar un discipulado intencional. Porque donde no hay propósito, simplemente vamos a tomar actividades al azar. Vamos a entretener a los niños, entretener a adolescentes y vamos a estar en una rutina o en un círculo vicioso. No quiere decir que las actividades sean malas, pero cuando las actividades carecen de intencionalidad, vamos a tener resultados muy pobres. Amén. ¿Dónde empieza el discipulado? Y en la iglesia lo reforzamos. Amén. Así que quería compartirle algo muy corto, breve, para que usted pueda entender que es tiempo de discipular a las nuevas generaciones, pero empezando en casa. Amén. Dios le bendiga.